Hola, un saludo para todos. El tema de hoy es interruptor a tierra o interruptor a positivo. Hay dos formas de conectar un consumidor, con interruptor a tierra, con interruptor a positivo. En la mayoría de los circuitos electrónicos de un vehículo se utilizan las conexiones a tierra. Los actuadores se suelen conectar a masa a través de la unidad de control. Interruptor a negativo significa que el interruptor está puesto después del consumidor. Conectar a positivo significa que el interruptor está puesto delante del consumidor. Okay, vamos aquí, tenemos un circuito en el cual aquí está la fuente de alimentación positiva, la negativa. Aquí tenemos un bombillo y un interruptor abierto. Dice allá que las conexiones con interruptor a tierra siempre las encontramos en una motocicleta, en un vehículo de inyección electrónica, donde la computadora envía una señal de tierra o negativo al consumidor para cerrar el circuito y así este entre en funcionamiento. Ese sistema lo vemos en los sistemas de inyección electrónica, donde está la relación actuador-ECU o unidad de control. Bueno, en este caso tenemos una bombilla con interruptor a tierra y nos dice que en una bombilla con interruptor a tierra el interruptor está después del consumidor. Es correcto, en este caso el interruptor está después del bombillo, en el lado de tierra. Aquí si pusiéramos un multímetro con respecto a tierra, nos marcaría 12 voltios en este punto, 12 voltios en este punto. Tendríamos de los dos lados, del lado acá positivo del bombillo 12 voltios y del lado negativo del bombillo también 12 voltios, ya que esto es una resistencia y el flujo de electrones pasa, ya que esta es una resistencia y la cual se opone al paso de la corriente, pero el voltaje sí lo vamos a tener aquí presente, 12 voltios, ya que es una resistencia. Bueno, seguimos aquí más adelante. Aquí dice, tenemos una bombilla con interruptor a positivo. En una bombilla con un interruptor a positivo vemos que el interruptor está antes del consumidor. Vemos aquí en este caso, contrario al anterior, que era tierra, estaba después del consumidor. En este caso está antes del consumidor. En este caso hacemos una medición de voltaje con un multímetro puesto punta negra aquí en el lado negativo y medimos aquí en cualquiera de los dos lados del consumidor del bombillo y va a ser 0 voltios. No vamos a tener ningún voltaje ya que el interruptor está aquí abierto. Bueno, midiendo voltaje en bombilla con interruptor a positivo en los puntos A y B. En este caso vamos a llamar punto A aquí en el lado positivo de la batería, punto B aquí en la mitad de este circuito y tenemos en este caso aquí el interruptor de la bombilla está con interruptor a positivo, ya que el interruptor está antes del consumidor. Bueno, entonces tenemos aquí un multímetro punta negra en el lado negativo de la batería y medimos voltaje en el punto B y como vemos tenemos 0 voltios ya que el interruptor aquí está abierto. Seguimos a la siguiente imagen. En este caso el voltaje es en el punto B es de 0 voltios, correcto. Ahora dice, midiendo voltaje en la bombilla con interruptor a positivo en el punto A. Con respecto a tierra tenemos la punta negra en el negativo de la batería y aquí en el punto B nos dio 0 y ahora ponemos acá la punta en el punto A y vemos que tenemos 12 voltios de alimentación ya que estamos midiendo una diferencia de potencial entre el lado negativo y el lado positivo. No interesa que el interruptor esté abierto ya que tenemos la punta en el punto A donde no hay ningún interruptor. Aquí hay el flujo de corriente, hasta aquí está correcto. Lo tenemos interrumpido más adelante, entre el punto A y el punto B. Por esta razón hay 12 voltios entre el punto A y el punto C, que es el negativo de la batería.
En este caso, el voltaje en el punto A es de 12 voltios. Como lo hemos comprobado, el voltaje en el punto A es de 12 voltios y en el punto B es de 0 voltios. La bombilla no tiene suministro de voltaje ya que el interruptor no está cerrado, es correcto. En este caso, la bombilla no tiene ninguna clase de voltaje, a diferencia de este otro circuito primero. No, perdón, no lo hemos visto. Es correcto, aquí. A diferencia de este circuito, por ejemplo, aquí que vemos, en este lado siempre va a haber una corriente constante. Aquí va a haber una corriente constante. Siempre que midamos, ponemos el multímetro en el lado punta negativa, en el lado negativo de la batería. Medimos en el punto B, va a haber 12 voltios, igual que en el punto A va a haber 12 voltios. Como les digo, esto es una bobina y el flujo de corriente de electrones va a ser un poco limitado, pero el voltaje sí va a pasar, ya que una resistencia es la oposición al flujo de electrones, pero sí va a haber un paso de voltaje. En este caso vamos a encontrar 12 voltios ahí. Ya esto lo pasamos. Midiendo voltaje en la bombilla con interruptor a tierra en el punto B. Bueno, esta es una bombilla con interruptor a tierra. Como vemos, el interruptor está después del consumidor. Entonces tenemos aquí la punta negra en el punto C, lado negativo de la batería, y la punta roja en el punto B, y como vemos tenemos 12 voltios de alimentación. Como les digo, aquí en el punto B y en el punto A vamos a tener los mismos 12 voltios de alimentación, ya que esto es una resistencia y el voltaje va a fluir a través de esta resistencia. Entonces, por esta razón, va a haber un voltaje de 12 voltios. El bombillo no se enciende ya que aquí hay un interruptor, está abierto y simplemente está esperando a que este se cierre y le cierre el circuito, el negativo, para poder encender. En este caso, el voltaje en el punto B es de 12 voltios. Es correcto. Midiendo el voltaje en la bombilla con interruptor a tierra en el punto A. Correcto, aquí como les digo también hay 12 voltios, tanto en el punto B como en el punto A, 12 voltios en los dos puntos. Entonces vemos que un consumidor con interruptor a tierra siempre va a estar energizado. En este caso el voltaje en el punto A es de 12 voltios. Como hemos comprobado, la bombilla en el punto A tiene 12 voltios y en el punto B tiene 12 voltios. Siempre, pero el interruptor a tierra está abierto, por eso no enciende. Nota, las conexiones a masa se suelen usar en la combinación actuador y eco. Es correcto. En un sistema de inyección electrónica, la computadora, pongamos esto es una bomba de gasolina, al abrir switch, un relevador va a energizar este componente, esta bomba de gasolina, y simplemente el negativo lo suministra la unidad de control o eco. Es la que suministra esta tierra hacia el actuador. Bueno, aquí tenemos otro, dice diagrama donde se muestra un oscilograma de la señal de activación del relé. En este caso, esta señal es la activación del relé, donde un bombillo tiene interruptor a positivo, cuyo interruptor es un relé que se encuentra activado. En este caso, el relé está activado. Esta señal que vemos aquí en el osciloscopio es la señal de activación de la bobina del relé. Vemos que la señal de activación del relé está con interruptor a tierra, ya que esta bobina siempre vamos a encontrar 12 voltios aquí en el punto, llamemos este punto B, punto A, punto C. Este va a ser el lado negativo, positivo, y este el punto B. Entonces, aquí en este punto B siempre vamos a tener 12 voltios, ya que esto también es una bobina y el voltaje va a pasar a través de esta bobina y lo vamos a ver aquí también en el punto B, nos vamos a encontrar con 12 voltios, lo mismo que hay acá en el punto A, que es el voltaje de alimentación. Bueno, entonces como vemos aquí, en este caso el relé está activado y vemos que la señal aquí, en este caso aquí encendió el relé.
En este punto encendió el relé ya que está contactado, activado o con interruptor a tierra. El osciloscopio, cuando este relé está desactivado, nos va a marcar aquí 12 voltios, ya que en todos estos dos puntos A y B va a haber 12 voltios. 12 voltios. En el momento en que encendemos el relé, estos 12 voltios se van a ir a tierra y el relé en este momento está encendido aquí en este punto. En este caso, la flecha nos indica que el relé está encendido. Bueno, dice, en este caso la bombilla tiene un interruptor que es el relé con conexión a positivo y como vemos en el oscilograma, la señal de activación de la bobina del relé, cuando el relé se activa, la señal del oscilograma desciende a 0 voltios, ya que esta bobina tiene una alimentación positiva de 12 voltios en el punto A y B y tiene un interruptor a tierra, la cual espera se cierre este interruptor para cerrarle el circuito a la bobina con tierra y activar el paso de corriente principal del relé para que encienda el bombillo. Es correcto. Cuando activamos, cuando desactivamos aquí este relé, esta bobina se desenergiza y ya no va a ser un imán electromagnético, ya que es un selenoide la cual contrae un núcleo de hierro y desconecta o abre aquí este circuito. Cuando abrimos este interruptor acá. En el momento que cerramos este interruptor, esta bobina se energiza. Es un imán electromagnético la cual contrae un núcleo de hierro y cierra el circuito aquí y hace el paso de corriente principal entre el pin 30 y 87, ya que esta bobina aquí por el pin 86 tiene una alimentación positiva y por el pin 85 debe entrar una alimentación de negativo. Bueno, vamos acá, dice diagrama donde se muestra un oscilograma de la señal de activación del relé donde un bombillo tiene interruptor a positivo y cuyo interruptor es un relé desactivado. En este caso tenemos el relé desactivado, como vemos aquí está abierto el circuito, igualmente entre el pin 30 y 87 se ha abierto el circuito. Si aquí abrimos el circuito, acá también se abre el circuito. Si aquí cerramos este interruptor, acá también se va a cerrar este interruptor, ya que a esta bobina la gobierna este interruptor. En el momento en que cerramos el circuito aquí, esta bobina le cierra esta tierra aquí, le cierra el circuito a este voltaje de 12 voltios que hay en esta bobina, se energiza la bobina y se vuelve un imán electromagnético, la cual se contrae un núcleo de hierro y cierra este circuito. Como vemos aquí, ya en este caso, aquí estaba encendido el relé y ya la flecha hacia arriba quiere decir que apagamos el relé. En este punto el relé se apaga y vuelve nuevamente a 12 voltios hasta que se vuelva a encender y está en el momento en que encendemos el relé, esta alimentación de 12 voltios caerá a tierra. Bueno, en este oscilograma nos muestra una señal cuando el relé se desactiva. Podemos ver que la señal del oscilograma asciende a 12 voltios. Cuando se desactiva por el motivo que se ha interrumpido la señal de tierra a la bobina del relé, ya que si medimos el voltaje en el punto B de la línea de activación, el relé nos dará un valor de 12 voltios y con respecto a tierra con el interruptor abierto, es correcto. Lo que quiere decir aquí que si ponemos un multímetro en este punto C, que es el negativo, y ponemos la punta roja aquí en este punto B, nos va a marcar 12 voltios, igual que aquí en el punto A, ya que esto es una bobina y el voltaje, como les digo, va a pasar a través de esta bobina. Entonces, en este punto va a haber 12 voltios, igual que en este punto va a haber 12 voltios. Por esta razón, aquí en el osciloscopio nos marca 12 voltios en el momento que desactivamos, porque aquí en el punto A y en el punto B tenemos 12 voltios, porque el interruptor está a tierra.
Seguimos aquí. Relé con interruptor a positivo, cuyo interruptor es un relé que se encuentra desactivado según el oscilograma. ¿Cuánto tiempo duró contactado este relé? Bueno, tenemos aquí un oscilograma. En este caso, el oscilograma aquí tenemos un segundo por división en el tiempo. Aquí dice segundos, este es 1, 2, 3, 4 segundos. Y entonces dice que cuánto tiempo duró contactado este relé. En este caso, el relé duró encendido en esta parte. Acá arriba, donde está 12 voltios, es apagado. En este punto aquí enciende el tiempo que duró encendido. Entonces, como vemos, duró encendido, corremos aquí, corremos acá, 2 segundos. En este caso duró 2 segundos, aproximadamente 2 cuadritos. 2 segundos duró encendido este relé. En este diagrama la flecha roja nos indica el voltaje, como lo vemos se encuentra calibrado a 4 voltios por división, 0, 4, 8, 12, 4 voltios por división. En este caso entonces de aquí es el punto 0, 4, 8, aquí hay 12 voltios de alimentación y de aquí para acá cada cuadrito equivale a un segundo y vemos que duró encendido el relé 2 segundos. Aquí lo dice. El relé duró contactado 2 segundos. Es correcto. Relé conectado a la corriente principal pero no activado. En este caso tenemos aquí un relé que está conectado a la corriente principal. La corriente principal entra aquí por el pin número 30 y sale por el pin número 87 en el momento en que el pin 85 y 86 se activa la bobina. Es entre 85 y 86 hay una bobina, la cual esta es la que activa el paso de corriente entre 30 y 87. Vemos aquí, medimos con respecto a tierra, punta negativa del multímetro a tierra y lo ponemos aquí en el pin 30 del relé y vemos que tenemos 12 voltios de alimentación. En este caso, la entrada principal de corriente está conectada. Vamos a la siguiente imagen. En este diagrama se representa un circuito con un relé con alimentación de 12 voltios en el pin 30, pero no está activado el control de relé. Por este motivo, el voltaje en el pin 87 es de 0 voltios, como se puede observar en el siguiente gráfico. Vamos al siguiente gráfico. Tenemos las mismas condiciones al de arriba. Aquí seguimos teniendo los 12 voltios, pero como vemos con respecto a tierra, medimos el 87 y no hay 12 voltios, ya que esta bobina está desactivada. Si estuviera activada, encontraríamos 12 voltios aquí, 12 voltios acá, ya que esto es un contacto y en este momento está abierto. Por esta razón, solo hay 12 voltios en el 30 y 0 voltios en el 87. Seguimos acá. Circuito de control de relé conmutado a positivo. Es correcto. En este caso, esta es la activación del relé. Este es el lado positivo del relé, pin 86 y pin 85, lado negativo de la bobina. Aunque esto es una bobina, se puede conectar hacia cualquiera de los dos lados, ya sea positivo y negativo, igual va a funcionar. Pero técnicamente en el pin 85 va conectado a tierra y en el pin 86 conectado a positivo. Entonces vemos aquí que tenemos la punta del multímetro a tierra. Con respecto a tierra medimos el voltaje aquí en el pin 85 y tenemos 0.0 voltios, la cual tenemos una conexión a tierra. Tenemos aquí conectado a tierra porque si tuviéramos un positivo, en este caso, y desconectado a la tierra, aquí nos marcaría 12 voltios, ya que, como les digo, por aquí entra la corriente, 12 voltios, el voltaje, 12 voltios. Esto es una bobina, un hilo de alambre que está enrollado, la cual una punta se conecta al pin 86, se enrolla un alambre de cobre y la otra punta sale acá al pin 85. Por esta razón encontraríamos 12 voltios aquí, 12 voltios acá si estuviera alimentado a 12 voltios. Pero en este caso está, tiene una alimentación directa de tierra de negativo
y simplemente está esperando un voltaje de positivo para que le cierre el circuito a esta bobina. Entonces vamos aquí, en este caso vemos aquí, esta es la misma imagen, pero estamos probando ahora en el pin 86 y vemos que tenemos la misma tierra. Como les digo, esto es una bobina, lo que suceda aquí va a suceder acá. El mismo valor que encontremos aquí vamos a encontrarlo acá en el momento en que uno de estos dos lados esté desconectado o desactivado. Como podemos observar en el circuito de control del relé en el pin 85 tiene una corriente negativa directa. Lo mismo que si medimos en el pin 86 nos da un valor negativo igual al pin 85. La razón es porque esta corriente negativa fluye a través de la bobina del relé y por esta razón este relé está conmutado a positivo porque está esperando una corriente positiva para cerrar el circuito a la bobina del relé y así activar el paso de corriente entre el pin 30 y el pin 87. Es correcto. Bueno, eso fue todo. Un temita un poquito largo, pero es necesario. Seguimos estudiando sobre estos relevadores. Gracias y nos vemos en el próximo video.